elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. En el lugar secreto es que entiendo mi destino. En el lugar secreto es donde encuentro mi camino y no necesito nada más que conocerte. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Una fría mañana de invierno en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un niño llamado Lucas caminaba detrás de su padre rumbo al bosque para ir a recoger leña. La nieve caía sin parar, cubriendo el camino como una alfombra blanca. Su padre iba adelante, pisando con fuerza la nieve, dejando grandes huellas profundas en el suelo. Lucas, con pasos torpes y pequeños, intentaba colocar sus pies exactamente donde su padre había pisado, pero al mirar que era difícil para su edad, decidió hacer su propio camino, pero al dar el primer paso se hundió en la nieve. Su papá, quien ya había avanzado unos metros, al mirar que éste estaba hundido, regresó y lo levantó suavemente y lo puso nuevamente en el camino. Para Lucas cada paso que daba era un desafío. Le costaba avanzar, pero si erraba un poco se hundía nuevamente en la nieve. Después de un rato, Lucas, jadeando, cansado, le dijo: «Papá, ¿por qué tengo que seguir tus pasos? ¿Por qué no puedo ir por donde yo quiera?» Su padre lo miró y con una sonrisa llena de ternura le respondió: «Porque si sigues mis huellas, no te perderás. Además estarás pisando en terreno firme». «¿Y qué pasa si yo hago mi propio camino?», le preguntó el niño con cierta curiosidad. «Entonces podrías hundirte en la nieve o terminar lejos de casa». Lucas guardó silencio. Él siguió mirando las huellas de su padre y las empezó a seguir una tras otra. Con esfuerzo comenzó a seguirlas. A veces le costaba mantener el ritmo, pero poco a poco se dio cuenta que mientras sus pies estuvieran dentro de esas huellas, él no resbalaba, no se hundía y su camino era seguro. ¿Qué tal, amados hermanos? Bienvenidos a nuestro canal de discipulado favorito, Celebrando al Rey. El día de hoy me siento muy contento y agradecido con el Señor por darme la oportunidad de estar aquí para poder compartir su palabra. Y también aprovecho para agradecer a nuestros pastores, quienes nos dan la confianza de poder estar en este momento compartiendo con ustedes.
Y también le agradezco a cada uno de ustedes que se conectan cada miércoles para recibir lo que el Señor quiere hablar con nosotros por medio de su palabra. Así que dicho lo dicho, vamos a comenzar, hermano, dando la gloria y la honra al Señor por medio de una oración. Así que donde se encuentra, si el momento le permite, vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Padre, en este momento por tu gracia y misericordia, porque nos das la oportunidad, Padre, de reunirnos en este momento en línea, Padre, por medio de esta transmisión. En esta hora venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, pidiéndote, Padre, que seas tú en este discipulado, Señor, quien venga y nos des una palabra el día de hoy, Señor. Que no sea tu servidor, Señor, quien la dé, Señor, sino sea tu Espíritu Santo a través de estas pantallas, quien venga a los corazones de cada uno de nosotros y nos ayude, Padre Celestial, a entender lo que tú quieres hablarnos esta tarde. Te doy gracias por aquellos que están conectados del otro lado. Te pido, Padre Celestial, abre nuestro entendimiento y ayúdame, Padre, a poder expresar lo que tú quieres dar a tu pueblo el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. El día de hoy quiero compartir un tema, hermano, muy especial que el Señor nos brindó, y es un tema, hermanos, que viene siendo el seguimiento de los que hemos visto en las semanas anteriores. Estamos con el tema, nuestro discipulado, cuando mi fe decae. Y el día de hoy, el tema que tenemos es cuando mi fe decae, sus pisadas son mi guía. Así que vamos a nuestro versículo central para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Y es 1 de Pedro 2:20 al 23. Y dice de la siguiente manera: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. Para quien no conozca el libro de Primera de Pedro, quiero darles un breve contexto. El libro de Primera de Pedro fue escrito por un hombre llamado Simón, que todos conocemos como Pedro. Simón era un hombre de oficio pescador y más adelante un discípulo de Jesús y un amigo de su círculo más cercano. Cuando Simón le es revelado que Jesús es el Mesías, Jesús le cambia el nombre por Kefas. Kefas en arameo significa roca y después fue traducido al griego como Petrus o Pedro. Jesús le prometió a Pedro que él sería el líder entre los demás apóstoles y que estaría guiando a la comunidad cristiana que vivía en Jerusalén durante los primeros años de la iglesia primitiva. Ahora bien, Pedro fue enviado a predicar el evangelio a las comunidades no gentiles, es decir, personas que no eran judías y que vivían más allá de las fronteras de Israel. Años después, Pedro escribe esta carta llamada Primera de Pedro, que está escrita en griego. Y muchos aquí se cuestionan el que Pedro haya escrito esta carta, ya que él, como muchos creían, era un simple pescador. Pero se nos revela en Primera de Pedro 5:12 que esta carta fue escrita en conjunto con Silvano o Silas, lo conocemos como Silas, su colaborador. Esta es una carta dirigida a las iglesias de Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Y el motivo principal de la carta es para aconsejar y alentar a los cristianos de esta región a seguir adelante en su fe y mantenerse firmes confiando en el amor de Dios. Cuando Pedro supo que estos cristianos eran perseguidos y recibían hostilidad por parte de los romanos y griegos, mandó esta carta. Y entre este grupo de israelitas, hermanos, habían personas que se dedicaban a ciertos oficios, personas que también tenían negocios, pero también eran esclavos. De hecho, una gran parte de los cristianos de esta época eran judíos y gentiles esclavos del Imperio Romano y de los griegos. Pues a este público, Pedro se dedica a escribirle algunas líneas y lo vamos a leer a continuación en Primera de Pedro, pero lo vamos a leer desde el versículo 18 en la versión NTV, que dice lo siguiente: Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos o razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo
conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Hermano, tal vez a estas alturas te podrías preguntar, entonces, ¿la Biblia apoya la esclavitud? No lo sé, ¿tú qué dices? Déjalo en tus comentarios. Pero de antemano te digo que la respuesta es no, no la apoya. Pero te voy a decir algo, tampoco la condena. La Biblia solamente nos permite ver el contexto histórico de algunas costumbres que en ese tiempo se estilaban. Dios no estaba llamando a los esclavos a levantarse en contra de sus amos y hacer una revuelta en contra de los opresores y diciendo libertad. Ya que Dios sabe que el principal problema de la humanidad no es la esclavitud, hermano, sino el pecado, debido a nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa. Hay muchas decisiones que nosotros llegamos a tomar, en base a lo que nosotros sentimos o creemos. Sin embargo, hermanos, no siempre lo que nosotros creemos o sentimos es lo que Dios quiere para nosotros. Y en este tiempo, una de las cosas que se estilaba en esta época justamente era la esclavitud. En este contexto el apóstol escribe: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. La palabra respeto en el original viene del verbo phobos, de donde viene la palabra fobia o temor. Es la misma palabra, hermanos, que se ocupa en el original, donde dice donde mencionamos el temor a Dios, el phobos a Dios. Y esta es una extensión de lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:13, que vamos a leerla. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. Hermanos, Dios sabe que el problema principal del hombre es el pecado. Por eso cuando los discípulos le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Y el segundo más importante era amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque si amo a mi prójimo, no lo voy a esclavizar. Porque una de las maneras en que demostramos el amor hacia Dios es guardando sus mandamientos. De esa manera, hermanos, nosotros erradicamos el pecado. Esa es la manera en la que nosotros acabamos con el pecado, amando a Dios por sobre todas las cosas. Miren, Jesús hablando en Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Hermanos, esa es la manera en la que se vence el pecado, amando a Dios. Pedro les dice a los esclavos que deben someterse a sus jefes, a sus amos. Y entiendo perfectamente, hermano, que muchas veces nuestro jefe no es muy brillante, no se le da el ser inteligente, no es muy capaz y que no sabe hacer las cosas a lo mejor como realmente se deben de hacer, a pesar de que es el jefe. Hay veces que cuando se te junta el trabajo o si vives en un lugar donde tengas que atender gente y se junta la gente, muchas veces aplicaríamos esa de mucho ayuda el que no estorba o el que poco estorba. Muchas veces no se le da el ser empático y a veces si le pides permiso para faltar al trabajo porque te vas a enfermar incluso, parece que no le cabe en la cabeza lo que quiere decir reposo absoluto. Y sé que muchas veces el trabajo de nuestro jefe únicamente debería de ser el pagar la nómina y a veces ni siquiera saben hacer eso. Y ni hablar de aquellos jefes que nos hacen bullying incluso por ser cristianos. O pareciera que les encanta hacernos sufrir a todos los empleados. Muchas veces, hermano, te hacen la vida de cuadritos, lo entiendo perfectamente, pero aún así, a nosotros nos llamó el Señor a sujetarnos a ellos. Pero ojo aquí, hermano, de ninguna manera estoy hablándote de aquellos que su jefe o jefa les acosa de una manera sexual. No, hermano, de hecho para ello nosotros debemos denunciar. Pero en este caso, hermano, Pedro está hablando del otro tipo de acoso, el acoso laboral. Y tal vez te puedes preguntar, ¿pero por qué me tengo que someter a ese desgraciado? Pues mira, hermano, vamos a leer lo que dice el 19. Dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Y ojo,
No me vayas a decir lo que un ex compañero cristiano que yo tenía en mi trabajo decía: oh, yo sufro porque mi jefe me descontó de mi sueldo, pero hay una recompensa en el Señor. Mano, el desgraciado llegaba tarde todos los días. Teníamos una hora de comida y se agarraba hora y media. Incluso los lunes de cada mes hacía San Lunes. No, hermano. Tampoco aquellos que hacen business en su trabajo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren, me gusta mucho cómo lo dice la versión NTV. Dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Es decir, si alguien te está haciendo sufrir, pero es porque tu manera de comportarte no es la correcta, hermano. No te quejes, hermano. Dice: pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios se agrada de ello? ¿Acaso me quiere ver sufrir? No, hermano, Dios no te quiere ver sufrir. Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados. Pero Él sabe, hermano, que nuestra felicidad no está en este mundo. Dios quiere que entendamos que nuestra felicidad no se encuentra en las cosas terrenales. Pedro lo entendía perfectamente. Él sabía que el objetivo de un cristiano es justamente ser como Cristo. Si somos cristianos, nuestra mirada debe estar en ser como Cristo. Y si hemos de sufrir para parecernos a Cristo, pues debemos enfrentar las adversidades y alegrarnos, porque eso, hermano, nos acerca cada vez más a ser como Él. Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gusta mucho, lo voy a leer nuevamente, pero en la versión NTV dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué hermoso, ¿no, hermano? Estaremos completos y no nos faltará nada. Mire, hermano, como Pedro, hermanos, debemos comprender que el objetivo del discipulado es acercarnos más a ser como Cristo. Para eso estamos conectados cada miércoles, para poder llegar a ser un poco más como Cristo. Y todo verdadero cristiano, hermano, debe anhelar ser como Él. Todo discípulo de Jesús está en un proceso de transformación que nos hace parecernos más a Cristo. El discípulo de Jesús, hermano, es alguien que está madurando progresivamente, que está creciendo espiritualmente y que va en un proceso de transformación poco a poco, y que este proceso le llevará a parecerse cada vez más a Jesús. Dios no nos salvó, hermanos, solamente para que podamos llegar al cielo, sino para que cada vez más usted y yo, hermanos, seamos perfectos, para que seamos iguales que su Hijo, para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Y una de las mejores evidencias, hermano, que hay de que tú y yo nos estamos pareciendo a Cristo es porque aprendemos a sufrir como lo hizo Cristo. Mira, hermano, tú te puedes dejar crecer el cabello y la barba y poner una túnica hermosa, incluso hacer milagros o caminar sobre el agua. Puedes incluso, hermano, hacer el milagro de que se convierta el agua en vino. Pero nada de eso te hará parecer tanto a Jesús, que en el momento en el que aprendes a soportar las burlas y desaires recibidos por aquellos que te aborrecen. Mira, hermano, es imposible ser como Jesús, seguir a Jesús y vivir como Jesús y no sufrir como Jesús lo hizo en el proceso. Y para ello, hermano, es importante que aprendamos a no ver el sufrimiento ocasionado por otras personas como un estorbo en nuestras vidas, como un obstáculo. No, hermano,
es necesario que tú y yo empecemos a darnos cuenta que el sufrimiento es parte del plan de Dios para formar nuestro carácter y así seamos cada vez más como Cristo. Son oportunidades que Dios nos brinda. Mira, lo escuchamos hace un par de años en una prédica que nos daba el pastor y la escuchaban esta semana, y en ella nuestro pastor nos decía que nosotros somos como un pedazo de madera, no sé, áspero. Y si tú llegas a tocar una madera áspera, hermano, lastima, ¿no? Y las personas que el Señor pone a nuestro alrededor, aquellas personas que nos lastiman con comentarios, aquellas personas que con sus actitudes nos lastiman, hermano, son como lijas que poco a poco nos van raspando. Y si tú le preguntas a un pedazo de madera qué siente al ser lijado, yo creo, obviamente no te puede contestar, pero si pudiera contestarte, te diría que obviamente le duele, que obviamente le lastima. Pero cuando estas personas o cuando estas lijas van pasando por la madera, poco a poco va siendo cada vez más lisa, hasta llegar a un acabado perfecto, hermano. De la misma manera, el Señor quiere que tú y yo estemos pulidos, que nuestro carácter sea pulido, hermano, y que cada vez seamos más como Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? Estas personas, hermanos, son la herramienta que Dios tiene para ir puliendo nuestras imperfecciones, hermano. Y así, perdón por la redundancia, seamos cada vez más perfeccionados. Hermano, no podemos ser como Jesús, imitar a Jesús y vivir como Jesús sin pasar por el sufrimiento. Porque Jesús, hermano, recorrió el camino del sufrimiento antes de llegar a la gloria. Antes de llegar al Padre, hermano, pasó por la cruz. Él fue humillado, escupido, fue transgredido, lacerado, fue golpeado. Hermano, se burlaron de él, lo crucificaron, hermano. Y yo te hago una pregunta a ti, hermano. ¿Qué ha sido lo peor que te han dicho o hecho a ti? Hermano, nada de lo que tú y yo pasemos, nada de lo que tu prójimo te haga o me haga a mí, hermano, será peor de lo que tú y yo ya le hemos hecho a Jesús. Mira, hermano, ¿cuántas veces no le hemos fallado? A Jesús, hermano, lo difamaron. Mire, le dijeron hijo de fornicación. Lo llamaron Belcebú. ¿No me cree? Vamos a Mateo 10, 24 y 25. Mire lo que dice. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al siervo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor, y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermano, para este mundo, tú y yo, hermano, no somos absolutamente nadie. No valemos absolutamente nada. Pero nuestro valor, hermano, no está en esta tierra. El valor, hermano, que tenemos está en lo que nuestro Señor nos puso. Nuestro valor es el que el Maestro nos puso, hermanos. Jesús nos dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Hermanos, Jesucristo padeció hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, la peor de todas las muertes, hermano, una muerte que estaba hecha para los peores criminales, una muerte maldita, hermanos. Y Pedro, hermanos, nos escribe, nos dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Pero mira lo que dice adelantito. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Después, nos llamó a su gloria eterna. Pero después de que hayáis padecido por un poco tiempo. Pero ¿qué dice más adelante? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, es imposible llegar a la gloria sin pasar por la cruz. La vida en Cristo nos enseña que antes de la gloria, hermano, está la cruz. Y es por medio de la cruz, del sufrimiento, que nosotros, hermano, formamos los rasgos de carácter que nos hacen parecernos cada vez más a Jesús.
Todos tenemos que pasar por un proceso de crecimiento, hermano, que está acompañado de sufrimiento y dificultades. La cuestión es que no muchos hermanos estamos dispuestos a sufrir como Jesús lo hizo. Y preferimos tomar el camino fácil. Mire, hermano, a Jesucristo se le ofreció caminar el camino corto y evitar así el sufrimiento, ¿no? Mire, vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. En ese momento dice la palabra de Dios que una vez que fue sumergido y que fue bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué vemos a Jesús al día siguiente? ¿En la gloria del Padre? No, hermano, lo vemos en el desierto. Y ahí en el desierto, hermano, el enemigo se le presenta en el desierto y le ofrece riquezas, reinos, fama. Pero hermano, Jesús tenía bien claro que por encima de su voluntad estaba la voluntad de Dios. Pero muchas veces tú y yo no es así. Muchas veces preferimos nuestra voluntad antes que la de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros debemos ser como Jesús. Mire lo que dice Hechos 8:29. Dice que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y primera de Juan 2:6 al 11 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y mire, hermano, aunque este sufrimiento lo podemos transportar a casi cualquier área de nuestra vida, el apóstol Pedro específicamente lo está refiriendo a nuestro sufrimiento causado por otros. Vamos más adelante. Dice en 1 de Pedro 2:20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esta cita, hermano, me hace recordar mucho a el Sermón del Monte, esa predicación tan hermosa de nuestro Señor. Y quiero leerte lo que dice Mateo 5:43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Haced el bien. Muchas veces decimos, pues yo ya me desentendí de ello. No. Es haced el bien a los que nos aborrecen, hermano. Dice: orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace su sol salir sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, hermano, ¿qué de gloria hay si solamente amamos a los que nos aman? Si le hacemos el bien solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué sentido tiene? No hay recompensa en ello, como lo decía el anterior. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si esto lo podemos transportar a todas las áreas de nuestra vida, hermano. Cuando estás en tu carro, no sé, cuando estás en el mercado, en la cola de las tortillas, cuando vas a pagar la luz, cuando te llega el recibo de la luz, cuando tus hijos no tienen las mejores actitudes. Soportar, hermano. Y mira, hermano, tampoco se trata de sentirnos las víctimas de nuestra vida y también autocompadecernos. Hoy día vivimos en una cultura donde muchos se autocompadecen y nos enseñan a autocompadecernos. Pero la autocompasión, hermano, es una actitud que viene directamente desde el mismo infierno. Pedro, hermano, fue reprendido por Jesús cuando Jesús les revela a sus apóstoles el plan divino. Les dice que va a morir, pero que va a resucitar después de 3 días. Y Pedro le dice: no maestro, mire, vamos a leerlo. En Mateo 16, 22 y 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera
esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mi hermano, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Esto, hermano, nos muestra lo peligroso que es la autocompasión. Si buscamos ser como Cristo, hermanos, debemos vivir como Cristo. Sigamos, hermano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te llamó? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:21. En el 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro, que conoció a Jesús personalmente, nos recuerda algo poderoso. Cuando no sepas qué hacer, mira las huellas que dejó Jesús. Hermano, cuando tu fe decaiga, sigue las pisadas. Poco a poco te llevarán al Padre. Jesús también caminó por senderos de dolor e incertidumbre. Hermanos, en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser crucificado, antes de ser crucificado, en ese tiempo de oración, hermanos, su oración al Padre era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final, hermano, añade: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto, hermano, nos enseña algo. La fe verdadera no siempre se entiende, pero siempre se obedece. A veces nuestra fe decae porque quisiéramos entender antes de obedecer, pero Dios, hermano, nos llama a obedecer antes de entender. Hace un tiempo, hermanos, trabajaba yo en Ixtapaluca y todos los días me desplazaba en un trayecto de Los Reyes hacia Ixtapaluca que podría hacerme bien más o menos unos 15 minutos. Y a veces me iba y para llegar en ese trayecto me tardaba hasta 30, 40 minutos, hermanos. Pero pasaba por esta parte donde estaban haciendo hoy día lo que es el paso del Mexibus, y que iba a conectar con Santa Marta, y todos los días yo pasaba y era un relajo, y para mí no tenía sentido, todo era un caos, había mucho tráfico, mucho relajo, todos los días tenía que soportar este trayecto, y para mí no tenía un sentido. Sin embargo, para la persona, el ingeniero que tenía la obra planeada, todo era parte de un proceso para llegar a hacer lo que hoy día ya está hecho, y me tocó verlo apenas, justamente el día de ayer que pasábamos por allí, una obra espectacular de cómo quedó, y cómo beneficia a muchas personas hoy día que se tienen que trasladar por allí. De la misma manera es el caso de Dios. Dios, quien ve nuestras vidas, no como nosotros la vemos. Nosotros podemos ver un caos de ellas y no podemos ver ni pies ni cabeza. Sin embargo, Dios tiene un plan, tiene un propósito para nuestras vidas. Y este proceso que estamos pasando es justamente el plan de Dios para que nosotros crezcamos y vayamos siendo cada vez más como Él. No sé si me doy a entender. Si es así, ponga un amén en sus comentarios. Así que, hermano, no huyas de tu proceso. No huyas del proceso que Dios tiene para ti. Cuando tu fe esté débil, hermano, no corras en la dirección contraria. Hermano, sigue adelante, sigue buscando las huellas del Señor, sigue orando, sigue creyendo, porque en este camino el Señor va a revelar su propósito, hermano. Que sus pisadas, hermano, nos guíen para poder responder con gracia y no con venganza. Mira, más adelante en el texto, en el 23, dice, hablando de Jesús, dice: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira lo que dice en la versión TLA: cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazando a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Hermanos, el Señor no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando él sufría, cuando lo hacían sufrir. Jesús fue insultado, traicionado y maltratado, y aún así, hermanos, guardó silencio. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano,
que su justicia no dependía de los hombres, sino del Padre. Hoy muchos cristianos perdemos nuestro testimonio porque respondemos de la misma manera a aquellos que nos insultan o nos hieren. Sí, como me pegó, yo también le puedo dar. Si él me pegó una vez, yo le pego 2 veces. Si él no me habla, yo menos le hablo. Más, le voy a decir a mis amigos para que ya no le hablemos. No, hermano. Seguir las pisadas de Jesús no es eso, hermano. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Seguir las pisadas de Jesús significa perdonar, aunque tú tengas la razón y los otros no. Es amar, hermano, aunque los demás no te hablen. Aunque duela, hermano. Aunque te provoquen. Recordamos a David, quien Saúl lo intentó matar en más de una ocasión. David, el mataleones, el matagigantes, quien al recibir la lanza de parte de Saúl, bien pudo haberla desclavado de la pared y regresársela al rey. Y de esa manera no tendríamos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, sino un hombre conforme al corazón del enemigo. Un teólogo en una ocasión decía, nosotros todo el tiempo estamos siendo formados, pero podemos ser formados a la imagen y semejanza de Dios o deformados a la imagen del enemigo. La pregunta, hermano, aquí es, si tú no estás siendo formado a imagen y semejanza de Dios, deformado a imagen de quién estás siendo. Jesús sabía y entendía perfectamente que la venganza no estaba en él. Porque Dios dice, mía es la venganza. A mí no me toca vengarme. Eso le pertenece a Dios. Eso, hermano, es madurez espiritual. Cuando confías más en el carácter de Dios que en tus propias emociones. Mira a Jesús. Él mismo en la cruz pudo haber mandado a llamar a millones de ángeles, legiones de ángeles, aniquilar a todos los que le estaban haciendo sufrir en ese momento. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca para defenderse. Jesús sabía perfectamente que esa no era la voluntad del Padre, sino que nosotros, los hombres, pudiéramos conocer a Jesús por medio de la compasión que le tuvo a aquellos que lo lastimaron. Él iba hermano, iba por el camino con su cruz, diciéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, mientras los soldados le daban latigazos, hermano, en esa travesía rumbo a la cruz, rumbo al lugar donde iba a ser crucificado. Hermano, que sus pisadas nos guíen a confiar en Dios como lo hizo Él. Aunque todo parezca perdido, hermano. Mire lo que dice más adelante en el 23. Vamos a leer nuevamente lo que dice. Dice, cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Esta palabra encomendar, hermano, significa transferir. Jesús no puso su confianza en los hombres, hermano, en el sistema religioso, en el poder político. Puso su confianza en aquel que juzga con justicia. Puso su causa en manos del Padre. Cuando tu fe, hermano, esté debilitada, cuando tu fe decaiga, hermano, recuerda esto. No estás caminando solo, hermano. Jesús ya caminó este mismo sendero. Seguir sus huellas, hermano, significa confiar en Él, aunque no lo veas. Perseverar aunque te duela. Adorar, hermano, aunque llores. Y mira, tal vez ya hayas escuchado este mensaje muchas veces y digas tú, ay, otra vez este mensaje. Pero no te has puesto a pensar, hermano, que si el Señor nos está repitiendo tanto estos mensajes, esto significa 2 cosas. Uno, es que Dios nos está diciendo nuevamente que aún nos falta algunas actitudes
en las que deberíamos de corregir, hermano. Y 2, es que el Señor, hermano, está tratando con nosotros. Y hermano, alégrate de esto, que el Señor nos esté hablando. Que esto significa únicamente, hermano, que el Señor quiere tratar contigo. Y amén a esto, hermano. El Señor tiene misericordia de nosotros y seguimos en su propósito, seguimos en su plan. En el mundo, hermano, hay muchas personas que no comprenden el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra de Dios que Él los entregó a una mente reprobada. Así que debemos estar agradecidos, hermano, de que Dios aún está hablando a nuestras vidas, de que aún esté tratando con nosotros. Alégrense, hermanos, porque aún seguimos en el barco. Amén. Como conclusión, hermanos, hay un camino trazado por los pies de Jesús. Y este camino, hermano, debemos seguir. Es un camino de amor, de obediencia y de fe. No siempre, hermanos, es fácil caminar en él, pero siempre este camino nos lleva al Padre. Cuando tu fe decaiga y te sientas perdido, hermano, busca las huellas del Maestro, busca las huellas del Señor. Tal vez no veas el destino, pero si ves sus pasos, si ves sus pisadas, sabrás que vas en la dirección correcta. Amén. Hermanos, vamos a terminar este tiempo hermoso con una oración, dándole gracias al Padre por darnos la oportunidad de estar aquí. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, porque tú has sido bueno, Señor Padre, y nos has traído tu palabra, Padre, como una palabra fresca, Señor bendito, para que podamos nosotros aprender de ti, Señor. Gracias porque tú caminaste antes que nosotros, Señor, y porque podemos ver tus pisadas, bendito Dios, que nos guían siempre a llegar a ti, Señor. Gracias porque tus huellas marcan un camino cuando mi fe está debilitándose, mi Señor. Porque tus pisadas nos marcan los pasos que debemos seguir adelante. Ayúdame, Señor, a seguirte, aunque no entienda las situaciones, bendito Dios, y ayúdame a confiar en ti, Señor, aunque no te pueda ver. Muchas gracias te doy, Señor bendito. Ayúdame, Señor Padre, a obedecerte, aunque me cueste la misma vida, Señor. Pon en mi corazón, Señor, un deseo ardiente y una hambre de buscar tus pisadas. Que mis pasos, Señor, siempre sigan los tuyos, Señor, y que siempre me dirija hacia donde estás tú, Señor. Que mi vida, Padre, sea un reflejo de tu ejemplo, Señor. Muchas gracias te doy por cada uno de los que se conectaron en esta noche. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner tu palabra siempre, Señor, en nuestros corazones y a seguir, Padre, el camino que tú nos has trazado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, hasta aquí la transmisión del día de hoy. Me siento agradecido con el Señor por darme la oportunidad de estar de este lado de la pantalla. No se pierdan los siguientes mensajes. Tenemos la siguiente semana nuestro último capítulo de esta serie y me gustaría que no se lo pierda. Amén. Y no falte, hermano, este próximo día, domingo, ya que vamos a tener nuestro servicio de alabanza y adoración con un tiempo hermoso, acompañado de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así que yo me voy, pero no me voy sin antes decirles, sigamos sus pisadas. Bendiciones. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene.